Palabras de Robert antes de morir. Humanoides peludos gigantes de la tierra que gritan, lanzan piedras, secuestran a la gente, dejan huellas en sus hogares o simplemente se esconden. Estas bestias son conocidas colectivamente como Sasquatch. O si son una especie de simios por descubrir o criaturas prehistóricas supervivientes, una cosa es segura: no les gustamos. Ronald y su padre vivían en el pequeño pueblo de Bethel, donde la mayoría de los habitantes se ganaban la vida cazando. Vivían en una modesta cabaña a las afueras del pueblo y todos los días iban al bosque a cazar. El padre de Ronald era un cazador consumado y transmitió todos sus conocimientos y habilidades a su hijo. Juntos cazaban, cultivaban frutas y verduras en su propiedad y vivían modesta pero felizmente. Sin embargo, la vida de Ronald no fue fácil desde el principio. Su madre murió al dar a luz y el niño tuvo que crecer sin sus cuidados. A pesar de ello, el padre de Ronald intentó proporcionar a su hijo todo lo que necesitaba y darle una buena educación. Ronald se convirtió rápidamente en un cazador fuerte y habilidoso, y poco a poco dejó de estar bajo el ala de su padre y empezó a cazar por su cuenta. Se convirtió en uno de los mejores cazadores del pueblo y era respetado y querido por todos los aldeanos. La vida en el pueblo estaba llena de dificultades, pero Ronald y su padre las superaron juntos y siguieron siendo compañeros inseparables en la caza durante el resto de sus vidas. Ronald recordaba a su madre con amor y gratitud por haberle transmitido la fuerza y la resistencia necesarias para sobrevivir en el duro mundo de las tierras salvajes. El padre de Ronald contaba historias sobre una misteriosa criatura que vivía en el bosque cercano a la aldea. Se decía de él que era una bestia enorme, de fuertes músculos, cubierta de espeso pelaje y con rostro humano. Ninguno de los aldeanos lo vio nunca en persona, pero oían extraños sonidos procedentes del bosque y veían huellas inusuales. El padre de Ronald solía contarle estas historias antes de acostarse para instar a su hijo a que tuviera cuidado y estuviera alerta mientras cazaba. Advertía a Ronald de los peligros que podían esperarles en el bosque y enseñaba a su hijo a estar preparado para cualquier contingencia. Ronald escuchaba atentamente las historias de su padre y su imaginación dibujaba vívidas imágenes de la misteriosa criatura que vivía en el bosque. Le parecía algo insólito y misterioso y deseaba verlo con sus propios ojos. Cuando los tiempos empeoraron, el padre de Ronald enfermó gravemente y necesitó un costoso tratamiento. Ronald decidió asumir su responsabilidad y empezó a trabajar aún más duro para ganar el dinero necesario para el tratamiento de su padre. Renunció a sus propios placeres porque cuidar de sus seres queridos era lo más importante para él. Ronald empezó a trabajar hasta tarde, a veces incluso los fines de semana, para aumentar sus ingresos. También buscó trabajo adicional y pidió ayuda a amigos y conocidos. A pesar de las dificultades, no se rindió ni perdió la esperanza de que su padre se recuperara. Pero, por desgracia, no consiguió salvar a su padre de la muerte. Ronald estaba sumido en un profundo dolor por haber perdido a una de las personas más cercanas de su vida. Sin embargo, su ejemplo de amor y devoción inspiró a muchos a su alrededor. Antes de morir, su padre le contó a Ronald una historia sobre el hombre peludo del bosque. Una historia disparatada que daba miedo. Y Ronald quedó impactado. En 1945, el padre de Ronald, que se llamaba Robert, se fue de caza a Alaska. Alaska es una zona muy misteriosa, llena de belleza salvaje y fenómenos naturales asombrosos. Sus bosques de taiga, montañas heladas, volcanes, glaciares y lagos cristalinos atraen a turistas y viajeros de todo el mundo. Esta tierra salvaje es el hogar de muchos animales diferentes, desde osos y ballenas hasta renos y águilas.
También se pueden ver auroras boreales, un fenómeno que deja una impresión duradera. Alaska es realmente uno de los lugares más asombrosos del planeta. Robert, cazador experimentado, era muy consciente de la importancia de montar bien el campamento cuando se caza en Alaska. En primer lugar, eligió el lugar perfecto para acampar, un pequeño claro en el bosque, cerca del lago, donde había suficiente leña para un fuego y suficiente agua. Montó su tienda, que aseguró con fuertes cuerdas y desenrolló por completo para crear un espacio cómodo donde descansar y guardar sus pertenencias. El primer día, Robert no pudo encontrar nada en la cacería. Fue a explorar por el bosque, pero no pudo encontrar ninguna señal de la fauna que buscaba. Robert decidió volver a su campamento y pasar la noche con la esperanza de encontrar caza por la mañana. A la mañana siguiente, Robert volvió a salir de caza, pero tras muchas horas de búsqueda seguía sin encontrar ningún animal. Su frustración no hizo más que crecer porque se dio cuenta de que aquí, en Alaska, donde la vida salvaje es tan abundante, no encontrar nada era un verdadero contratiempo. Pero al tercer día tuvo suerte y pudo seguir el rastro de un oso. Lo siguió durante mucho tiempo, a punto de hacer un disparo afortunado. Cuando por fin el oso se detuvo, Robert apuntó y disparó. Sin embargo, el disparo no fue demasiado certero y el oso herido huyó hacia el bosque. Robert lo siguió, pero perdió el rastro. Vagó por el bosque todo el día, pero seguía sin encontrar al oso herido. A última hora de la tarde, regresó al campamento con las manos vacías, decepcionado por su infructuosa jornada de caza. Cuando llegó al campamento, colgó su impermeable y su jersey de abrigo en las ramas. Cocinó gachas sobre el fuego en un caldero. Disfrutó de la serena paz y del buen tiempo. Al despertarse por la mañana, Robert salió de la tienda, se estiró y cogió su jersey, que había colgado en una rama antes de acostarse, pero no estaba allí. Su jersey estaba tirado en el suelo, arrugado por alguien, y las latas de las gachas estaban esparcidas. Albert pensó que era su imaginación, porque estaba muy cansado. A la mañana siguiente, Robert salió de caza. Armado con su fiel rifle, se tomó su tiempo y se escondió cuidadosamente detrás de los arbustos, para no excitar a la caza. Finalmente, vio a lo lejos un pequeño ciervo pastando lentamente. Robert se acercó lentamente. El animal eligió el momento oportuno y disparó. El disparo resonó en el silencio de Alaska, y el ciervo cayó al suelo. Ahora comenzaba la parte más dura de la caza: arrastrar la presa a través de los largos arbustos. Robert preparó una cuerda y se ató el ciervo a sí mismo, para que fuera más fácil arrastrarlo por el suelo. Cada paso no era fácil, ya que los arbustos y las ramas impedían su movimiento, y se arañaba las manos y la cara con cada paso. Le parecía que el ciervo pesaba cada vez más, pero siguió avanzando, pensando en la carne fresca que podría cocinar. Finalmente, después de mucho esfuerzo y sudor, Robert llevó el ciervo a su campamento. Estaba cansado pero feliz. Había vencido a la naturaleza y conseguido una presa valiosa. Encendió un fuego, colgó el ciervo en una rama y empezó a preparar la cena. Su cansancio se había olvidado y una sensación de satisfacción llenó su corazón. Después de cenar, se fue a la cama. Por la mañana, encontró su mochila vuelta del revés en una rama. Todo su contenido yacía bajo el árbol. Y lo que es más importante, el cadáver del ciervo había desaparecido del árbol. Claramente, no era una marmota la que había visitado su campamento. Entonces, ¿quién era? Pero este animal podría haber hecho más daño que eso. Robert buscó huellas, pero solo encontró hendiduras en la arena, que parecían huellas de mocasín. Robert incluso pensó que era el oso herido al que Robert había disparado. Esperando a la noche siguiente, Robert decidió rastrear al misterioso visitante. Hacía más frío.
El tiempo empeoró. Cayó granizo, temiendo que el granizo dañara sus pertenencias. Robert guardó no solo sus botas, sino también su mochila y provisiones, así como su rifle y su cuchillo en la tienda. Tan pronto como se sintió caliente en la tienda, se quedó dormido. Pero de repente le despertó un susurro silencioso. Robert se sentó en la cama y escuchó los sonidos de la noche. Oyó pasos fuera de la tienda y se dio cuenta de que no era un animal, sino un hombre. Robert cogió rápidamente su pistola y esperó a que el intruso se acercara, cuando una sombra brilló cerca de la entrada de la tienda. Robert saltó fuera y apuntó el cañón de su arma hacia el intruso. Robert se llevó un susto de muerte cuando el intruso empezó a sisear y a hacer ruidos aterradores. Los sonidos eran como gritos largos y roncos, llenos de ominosas notas de amenaza. Los ojos de la criatura estaban llenos de rabia y agresividad, y su mirada voraz hizo que Robert se estremeciera de miedo. Sin embargo, Robert estaba decidido y no iba a permanecer indefenso ante el peligro. Con confianza, mantuvo el arma apuntando al intruso, dispuesto a defender su vida y su campamento a toda costa. Pero, de repente, Robert fue golpeado por la espalda. Al despertarse, Robert sintió un fuerte dolor en la cabeza al recordar que había sido atacado por un extraño. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba atado y envuelto en un saco de dormir. Se sentía apretado y sofocado, pero no podía hacer nada. La criatura que le había atacado estaba cerca, estudiándole con curiosidad. Era un hombre de mirada salvaje y desconcertada, con el pelo largo cubierto de suciedad y hollín. No parecía un habitante normal del bosque. Su aspecto hizo que Robert sintiera desconcierto y miedo. La criatura se acercó y empezó a hablar en un idioma extraño que Robert no entendía. Luego le cogió por el pelo y le golpeó bruscamente la cabeza contra la pared, causándole un fuerte dolor y dejándole inconsciente por un momento. Cuando Robert despertó, se dio cuenta de que seguía cautivo del desconocido. Intentó liberarse, pero las cuerdas estaban demasiado apretadas y la criatura que le atacaba era demasiado fuerte. Sintió miedo e impotencia. Sin saber qué ocurriría a continuación, el desconocido empezó a rebuscar en la bolsa de Robert, sacando sus objetos personales. Robert se dio cuenta de que la situación era cada vez más peligrosa y tenía que actuar con rapidez, pero estaba desarmado y debilitado por el ataque. «¿Para qué demonios me queréis?», dijo. Lo primero que se le ocurrió fue un murmullo como respuesta. De momento no le habían tocado, y Robert miró a las criaturas que estaban a su lado. Era claramente una familia de hombres salvajes. Todos estaban cubiertos de pelo, iban desvestidos y parecían monos enormes. Sin duda había sido arrastrado hasta aquí por su amo, un macho adulto de entre 3 y 4 metros de altura. Cuando salió el sol, las criaturas peludas se alejaron, dejando a Albert solo. Miró a su alrededor. Había acantilados escarpados por todas partes. Solo en un lugar había un pequeño pasadizo en forma de U que llevaba a algún lugar hacia arriba. Robert se dio cuenta de que tenía que encontrar una manera de salir de esta situación. Empezó a pensar en formas de utilizar su inteligencia e ingenio para derrotar a su enemigo. Incluso en una situación tan desesperada, no se rindió ni perdió la esperanza. Empezó a mirar por los alrededores, buscando una forma de escapar. Consiguió encontrar una roca afilada que utilizó para cortar las cuerdas que le ataban. Robert soltó con cuidado las manos y los pies sin hacer demasiado ruido. Luego se dirigió con decisión hacia la salida de la cueva. Confiaba en poder salir de esta pesadilla. Al salir de la cueva, vio a otra criatura peluda de pie en la entrada, bloqueándole el paso. Robert se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Decidió pasar de largo como si viviera allí. Al ver esto,
La criatura solo frunció el ceño y comenzó a acercarse a él, preparándose para otro ataque. Robert estaba listo para luchar. Agarró una piedra afilada en la mano, pero en un momento se dio cuenta de que no podría resistirse y cayó de rodillas. La criatura agarró a Robert por el pelo con tanta fuerza que sintió que le arrancaban la cabeza del torso. Gritó de dolor mientras era arrastrado hacia el interior de la cueva. Sus gritos eran cada vez más fuertes y aterradores. La criatura seguía gruñendo y siseando, haciendo ruidos llenos de rabia y agresividad. Robert se dio cuenta de que le esperaba algo terrible e intentó resistirse, pero sus fuerzas se agotaron por el dolor y el miedo. La criatura lo condujo a un rincón oscuro de la cueva. Allí lo arrojaron al suelo. Allí yació, sin aliento e indefenso, dándose cuenta de que no tenía escapatoria. Era prisionero de aquella criatura salvaje y despiadada. Eso le reveló la realidad infernal de su pesadilla. Al tercer día, Robert sintió mucha hambre. Tenía el estómago vacío y en su interior todo gritaba pidiendo comida. El trozo de carne cruda que le arrojó la criatura era su única posibilidad de sobrevivir. Lo miró con asco, pero se dio cuenta de que necesitaba comer algo para mantener las fuerzas. Robert se puso de rodillas, alargó la mano y cogió un trozo de carne. Lo probó y olió el asqueroso sabor y olor de la carne cruda, pero se lo tragó, comprendiendo que era su única posibilidad de sobrevivir. La criatura le observaba mientras comía, haciendo ruidos extraños y siseándole. Robert podía sentir su mirada, su poder intimidatorio y su agresividad. Sabía que no tenía más remedio que someterse a la criatura. Después de comer, Robert quedó tendido en el suelo sintiéndose débil e indefenso. Se impregnó de desesperación y miedo al darse cuenta de lo que le esperaba a continuación. Pero aún así, no se rindió. Mantuvo viva la esperanza de salvación, aunque pareciera imposible. 4 días después, Robert estaba atado a un poste con una cuerda y arrodillado, con las manos atadas detrás de él. Tenía mucha hambre, pero no podía moverse y tenía que comer lo que las criaturas le echaran. Cuando la criatura peluda lo condujo a los arbustos de bayas, los miró como si fueran todo un mundo de sabores y olores que no había experimentado en tanto tiempo. La criatura empezó a sisearle y a empujarle, señalándole las bayas e indicándole que se acercara a ellas. Con cuidado, cogió una baya con la mano y la olió. Un aroma fresco y dulce llenó sus fosas nasales. Lentamente, empezó a masticar la baya. Las bayas eran dulces y jugosas, y Robert sintió que la energía volvía a su cuerpo, dándole fuerza y esperanza. Comió unas cuantas bayas más. La criatura lo miró fijamente, midiendo su reacción. Robert levantó la vista y vio una extraña expresión en sus ojos, algo parecido a la simpatía. En ese momento sintió que tal vez había una conexión entre ellos, un delgado hilo que podría cambiar su destino. Pero, de repente, la criatura gruñó y lo empujó de nuevo hacia los arbustos, indicándole que había llegado el momento y que era hora de que volviera a la cueva. Robert se dio cuenta de que este momento de piedad era solo un breve instante en su despiadado juego. Se vio obligado a dar media vuelta y regresar, pero había una chispa de esperanza en su corazón, la esperanza de que algún día podría ser libre y recuperar su libertad. Durante el tiempo que Robert había estado en cautiverio, había visto 4 criaturas, 2 machos y 2 hembras. La primera criatura era un macho, de pelaje espeso y cubierto de verrugas. Era alto y poderoso, con fuertes músculos que le daban un aspecto intimidante. Sus ojos eran rojos y brillaban de rabia, y sus colmillos eran afilados y largos. Era el líder de este grupo de criaturas y su presencia infundía miedo a todos los que le rodeaban. La segunda criatura era una hembra. Era algo más pequeña que el macho, pero también fuerte y formidable.
Su pelaje era más corto y grisáceo. Tenía garras grandes y afiladas y grandes dientes. Sus ojos eran astutos e inteligentes. Siempre estaba al lado del macho, dispuesta a cumplir sus órdenes. La tercera criatura era otro macho. Era más pequeño que el primero, pero no menos peligroso. Tenía un cuello largo y una cabeza que se asemejaba a la de un depredador. Su piel estaba cubierta de un pelaje sedoso, que era una mezcla de rayas oscuras y claras. Era rápido y ágil, siempre listo para la acción. La cuarta criatura era una hembra. Era la más joven y juguetona de todas. Su pelaje era suave y esponjoso, y tenía un tinte plateado. Tenía unos ojos grandes y brillantes que destellaban alegría y curiosidad. Era más gentil y suave que los demás, y a menudo mostraba preocupación por Robert, intentando ayudarle en momentos de necesidad. Este es el final de la historia. Mientras Robert contaba esta historia, empezó a sentirse peor. Ronald pidió ayuda en la habitación y dejó de interesarse por la historia. Ronald sentía sentimientos encontrados mientras escuchaba la historia. Antes de su muerte, sintió tristeza y pena por ver a su padre sufrir y morir, pero escuchaba atentamente las palabras de su padre, absorto en la historia de una salvaje aventura en el bosque muchos años atrás. Ronald sintió miedo y ansiedad al imaginar los horribles sucesos descritos por su padre. Le aterraba imaginar que su padre hubiera podido sobrevivir a tan terrible prueba en el bosque de Alaska.